Hola, nosotros les vamos a presentar el caso clínico sobre reumatología. Nuestro equipo está conformado por Paola, Carlos, Luna, Julieta y su servidor Jesús. En la ficha clínica tenemos a una paciente femenina de 17 años de edad, con fecha de ingreso al hospital del 24 de noviembre de 2024, con lugar de nacimiento en Michoacán y lugar de residencia aquí en Guadalajara, Jalisco. Practica la religión católica, se dedica, es ama de casa y vende flores, su escolaridad es primaria incompleta y su estado civil está en unión libre. El motivo de consulta de nuestra paciente fue el edema facial, edema bilateral de extremidades inferiores y visión borrosa. La paciente refiere que aproximadamente un mes previo a su ingreso al hospital comienza a notar un edema a nivel de las extremidades inferiores, por lo que busca atención médica particular y se le diagnostica hipertensión arterial, misma la cual le prescriben losartán. 2 días posteriores comienza a notar edema facial y evoluciona a un edema generalizado, por lo cual en un lapso de 4 días posteriores se agrega un dolor a nivel del mesogastrio, el cual describe sentir como una bolita que sube. Además, al presentar la visión borrosa y por las razones actuales decide ingresar al servicio de urgencias del Hospital Juan y Mechaca el 24 de noviembre de 2024. Como antecedentes tenemos heredofamiliares, el padre está diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, en los no patológicos en su casa hay fauna nociva de alacranes y mosquitos. En su casa también convive con 2 gatos que no están vacunados ni desparasitados. El esquema de vacunación que tiene ella está incompleto y tiene una exposición a biomasa de toda su vida. En los ginecobstétricos, el número tiene una sola pareja sexual y ha tenido una gesta y un parto, 0 abortos. El método de planificación familiar, ella cuenta con un implante subdérmico con 8 meses anteriores. Y de los patológicos presenta una transfusión en la actual hospitalización de un paquete globular, y de las enfermedades actualmente se le está diagnosticada con hipertensión arterial sistémica tratada con losartán. Pasando a interrogatorio por aparatos y sistemas, tenemos que en el estado general la paciente tenía astenia, adenamia y pérdida de peso del mes de evolución. En piel y tegumentos la paciente niega eritema malar y otras lesiones en piel. Sin embargo, comenta que tiene una pérdida de cabello significativa igual de un mes de evolución. En el sistema nervioso tenemos cefalea y mareos que van a interferir con su vida diaria de una semana de evolución. En ojos tenemos una visión borrosa bilateral de 3 días de evolución. Y en oídos tenemos hipoacusia y tinnitus en oído derecho. En abdomen tenemos dolor en mesogastrio de 3 días de evolución. Y por último en los genitales tenemos amenorrea de un mes. En la exploración física, en los signos vitales tenemos una tensión arterial de 164/118 milímetros de mercurio. Tenemos una temperatura corporal de 36.8 grados Celsius, una saturación de 98%, una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. La paciente se encuentra orientada en las 3 esferas con edema facial. Se encontró una coloración negra en el canal auditivo. En el abdomen lo tenemos doloroso a la palpación profunda a nivel del mesogastrio. Y en extremidades tenemos la presencia de edema bilateral y el signo de Godet positivo. El resto de la exploración física no se encuentra ningún otro dato patológico. Bueno, en los estudios de laboratorio tenemos primero la biometría hemática, que podemos observar una anemia que también está acompañada con una baja de hematocrito y el volumen glomerular medio está conservado, por lo que podríamos concluir que es una anemia normocítica. Igual tenemos una plaquetopenia, pero está un poco en el rango inferior, por lo que no le dimos demasiada importancia. Pasando a la química sanguínea, vemos todo normal excepto la urea, que está demasiado elevada, por lo que nos podría hablar de un proceso en el riñón. En los electrolitos séricos tenemos una hipocalcemia, igual que una hipercloremia. El potasio y el sodio están conservados en el límite inferior, pero están conservados. Igual nos podría estar hablando de una presencia de daño renal. En el perfil lipídico, lo único relevante sería la trigliceridemia. En las pruebas hepáticas, destacar sobre todo el infradesnivel de la LT, pero sobre todo la hipolipeminemia, que nos ayudaría más a acercarnos hacia el problema de riñón. En la antireactiva tenemos proteínas positivas de 1385 miligramos, y sobre todo en el ego, pues las proteínas de 300 que están muy elevadas a los niveles normales, y los eritrocitos que nos ayudaría a hablar sobre hematuria. En otros estudios de gabinete tenemos las serologías, que el herpes, el citomegalovirus y el toxoplasma dieron positivos en las IgGs, pero en las IgMs están negativas. Así como el ultrasonido de riñón lo tenemos completamente normal, solo aquí tenemos el reporte. Al estar el ultrasonido de riñón normal, pues se pidieron unas pruebas del complemento, donde tenemos el reporte del C3 y del C4, y al igual que de los ANAS,
que nos hablaría de un proceso inmune. También fue diagnosticada por el Servicio de Oftalmología en el mismo Hospital Civil de Guadalajara con retinopatía de Pucher. Bueno, a los otros estudios de estar positivos y hablarnos de un proceso de inmune, pues ya se pidieron los anticuerpos antinucleares de células epiteliales humanas tipo 2, que nos dieron positivos, lo que nos acerca más al diagnóstico autoinmune, que más adelante abordaremos. Con todos los hallazgos laboratoriales y clínicos podemos orientar un poco más el diagnóstico hacia una patología de origen autoinmune, más específicamente lo que más pensamos es el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Este se respalda debido a que pues, el diagnóstico se llega gracias a hallazgos tanto clínicos como pruebas de laboratorio y pruebas de autoanticuerpos. Entonces iremos desglosando cada punto para dar a entender el por qué llegamos a este diagnóstico. En un principio, basándonos únicamente en hallazgos clínicos, encontramos a una paciente que es femenina de 17 años con un antecedente de hipertensión, el cual nos orienta un poco más a un problema que probablemente tenga implicación renal, así como la presencia de edema, visión borrosa, astenia, adinamia, pérdida de peso y pérdida de cabello significativa. Asimismo, pudimos encontrar la presencia de hipoalbuminemia, los cuales en conjunto, la proteinuria junto con la hipoalbuminemia nos puede orientar hacia un problema de origen renal, más específicamente síndrome nefrótico. Sin embargo, además de esto, podemos agregarle como tal las manifestaciones hematológicas, como la anemia que ya comentamos que se encontraron en los estudios, así como una trombocitopenia, la cual para el diagnóstico de lupus está marcada como menor a 100.000 por milímetro cúbico. Junto con el examen general de orina, en el que podemos encontrar eritrocitos y por la cantidad que era, se puede clasificar como hematuria, así como más de 300 miligramos por decilitro de proteínas encontradas. Sumando el problema renal con el problema de proteinuria, el antecedente de hipertensión, la hematuria encontrada en los laboratoriales, así como el edema, se puede pensar en un síndrome nefrítico. Más la clínica sugestiva nos orienta un poco más a poder pensar en que el problema nefrítico, cuál sería el origen de este, así como si este es más relacionado a nefritis lúpica. Nuestra principal sospecha clínica se orienta más hacia el lupus eritematoso sistémico, sin embargo, por las características clínicas no podemos dejar de descartar otras patologías, las cuales también son compatibles con todas las presentaciones que encontramos. Principalmente, como ya mencioné, el principal sería el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune crónica, la cual se caracteriza por el daño hacia diversos órganos, como podrían ser el sistema musculocutáneo, como al renal, hematológico, etc. Como tal es compatible debido a las características clínicas que ya mencionamos, en el que pudimos encontrar tanto la pérdida de cabello, la edad de la paciente, el sexo, las manifestaciones como edema y proteinuria, que también son propias de manifestaciones renales, que son muy características del lupus, así como las manifestaciones hematológicas como la anemia. Junto con las manifestaciones multiorgánicas, lo que nos orientaría un poco más hacia el diagnóstico. Sin embargo, sería necesario realizar estudios un poco más específicos, como pruebas de anticuerpos antinucleares para poder confirmarlo. En segundo lugar tenemos el síndrome antifosfolípidos, el cual también es una patología autoinmune sistémica que se caracteriza también por eventos trombóticos y aumento de morbilidad durante el embarazo, así como abortos espontáneos. La clínica de la paciente sería compatible debido a que las manifestaciones del SAF muestran que puede haber compromiso renal, que como tal explicaré sus manifestaciones clínicas. Esto al afectar a las arterias renales. Por otro lado, también los eventos trombóticos pueden afectar a la arteria de la retina, lo que podría explicar el cuadro de retinopatía de Purcher que presentaba la paciente. Sin embargo, este podría ser un poco más descartado debido a que, como se mencionó anteriormente, la paciente tenía un hijo y su embarazo transcurrió con normalidad y jamás había tenido un aborto. Por último, podemos pensar en una vasculitis, como lo podría ser una granulomatosis con poliangiitis o una poliangiitis microscópica, las cuales son vasculitis necrosantes de los vasos sanguíneos que van a dar afectación a diversos órganos, entre ellos pueden ser el riñón, pulmones, entre muchos otros. Las presentaciones clínicas también pueden ser compatibles, como podría verse incluida la fatiga, pérdida de peso y la fiebre. La afectación renal se vería sustentada debido a esas manifestaciones a las arterias renales que provocarían estos signos clínicos, así como las manifestaciones oculares. Al momento de afectar a las arterias de la retina podría ser también lo que explique la retinopatía de Purcher. En los pasos a seguir, como ya tenemos una evidencia clara de daño renal, así como sospecha de origen autoinmune de la patología, está justificado la realización de una biopsia renal para poder descartar ese diagnóstico. En este caso, como ya mencioné, la toma de biopsia se indica en pacientes donde hay evidencia de compromiso renal, como lo hemos visto a lo largo de todo el caso, así como en pacientes que presenten síndrome nefrótico impuro, así como tal cumple con los criterios para la realización de esta. Asimismo, para poder orientarnos al diagnóstico, se solicitan anticuerpos antinucleares y proteínas del complemento que pueden ser como más específicas de alguna patología como el lupus, que nos ayuda a llegar al diagnóstico.
los exámenes de anticuerpos antinucleares, así como las proteínas del complemento, salieron positivas y elevadas, por lo cual se tiene una prueba más específica, como ya se mencionó, que son los anticuerpos antinucleares con células epiteliales humanas tipo 2, lo cual nos puede dar como tal estos resultados en los que podemos encontrar cómo todos salieron positivos, lo cual es definitivo del diagnóstico de lupus. Sin embargo, con esto únicamente no podemos llegar como tal al diagnóstico, vamos a desglosar el cómo respaldamos el diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico más sustentado de lupus eritematoso sistémico, podemos ayudarnos de los criterios de clasificación de la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología y el Colegio Americano de Reumatología de 2019, el cual es una clasificación que toma en cuenta tanto factores clínicos como factores y medidas inmunológicas, que realizando una sumatoria de diversos criterios podemos llegar a respaldar el diagnóstico de lupus. En este caso particular, pues como tal está dividido como manifestaciones clínicas y como tal hallazgos inmunológicos. ¿En dónde vamos a sumar? En un principio, en manifestaciones renales podría encontrar tanto proteinuria como lupus de nefropatía lúpica de clase 5, por lo cual tomamos el número más grande, entonces nos da un total de 8 puntos. En las manifestaciones mucocutáneas solamente se encontró la alopecia, por lo cual hacemos una sumatoria de 2 puntos. A nivel hematológico podemos encontrar trombocitopenia, por lo cual sumamos 4 puntos. A nivel ya como tal de las medidas inmunológicas, encontramos niveles bajos de proteína del complemento, tanto C3 como C4, lo cual nos daría una sumatoria de 4 puntos, junto con anticuerpos específicos para lupus que salieron positivos, que dan un total de 6 puntos. Haciendo esta sumatoria tenemos un total de 24 puntos, lo cual es más sugestivo de lupus. Sin embargo, vamos a ver cómo se respalda el diagnóstico. Para que el diagnóstico sea confirmatorio se requiere de, primeramente, la presencia de un criterio de entrada, que es decir, un antecedente de anticuerpos antinucleares positivos que sea con un título mayor de 1,80 en células epiteliales humanas tipo 2, el cual, como pudimos ver en los análisis, cumplía. Como tal, una prueba, si no, en caso de que no se pueda realizar esa, será una prueba positiva equivalente más un criterio clínico. Y si nos tomamos como en cuenta el primer criterio, tenemos una puntuación total de más 10 puntos. Como la paciente hizo una sumatoria de 24 puntos, además de contar con el primer criterio, podemos decir que efectivamente padecía de lupus eritematoso sistémico. Ok, finalmente vamos con el tratamiento de lupus eritematoso sistémico, que tiene como objeto pues lograr la remisión o ya sea la inactividad de la enfermedad. Esto se traduce en que pues en el mantenimiento de síntomas mínimos, que también haya niveles bajos de marcadores inflamatorios y autoinmunes. En caso de un paciente que tenga síntomas recurrentes, se recomienda la terapia combinada con dosis bajas de corticosteroides y antipalúdicos. En el caso de corticosteroides puede ser prednisona, menos de 10 miligramos al día, y pues los antipalúdicos se tienen que dar sí o sí en todos los pacientes que tengan esta enfermedad de manera activa. ¿Ok? Bueno, como prevención o afectación a un órgano mayor y pues la morbilidad por aterosclerosis que causa el lupus, se recomienda dar cloroquina e hidroxicloroquina, que estos son antimaláricos. Y también en un caso de la intolerancia al tratamiento se puede dar ciclosporina, azatioprina o micofenolato de mofetilo, que estos son pues inmunosupresores modificadores de la enfermedad. Bien, en el caso de nuestra paciente, este es el régimen de medicamentos que se le decidió dar. Ella previamente tomaba ya prednisona, cloroquina, ácido fólico, atorvastatina y enalapril. Sin embargo, después de esta recaída se le decidió adicionar micofenolato de mofetilo y tacrolimus. Bueno, primero se le da prednisona como corticosteroide, se le dan 40 miligramos vía oral una vez al día, cada 24 horas. Después se le da cloroquina como su antimalárico, se le da 154 miligramos cada 24 horas. A lo que se le adicionó micofenilato de mofetilo, que son 2 gramos cada 24 horas, como nuestro inmunosupresor modificador de la enfermedad. Y también el tacrolimus 0.06 miligramos por kilo de peso. Se le dan los dos porque en este caso fue pues una recaída de nuestra paciente. En el caso de nuestra paciente se le decidió adicionar ácido fólico a pesar de no darle metotrexato, porque como ya sabemos el metotrexato pues interfiere con el metabolismo del ácido fólico. Aunque estos dos inmunosupresores no lo hacen, se le decidió dar ácido fólico como un suplemento, ya que nuestra paciente tenía anemia y pues también para evitar pues el riesgo de una deficiencia nutricional. También se le agregó atorvastatina como una estatina de alta intensidad, esto pues porque al tener lupus eritematoso sistémico tiene mayor riesgo de una aterosclerosis acelerada y también pues por el riesgo cardiovascular. Y finalmente también se le da enalapril 2.5 miligramos por cada 12 horas debido a su hipertensión arterial y también como un manejo extra de la nefropatía lúpica.
Y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.